Hola y bienvenidos a Dios en la Empresa. Hoy de nuevo aquí felices con una empresaria maravillosa. Ella se llama Elizabeth Díaz, es una mujer de Dios, pero además es una mujer mariana. Además es la líder de una empresa que ya por el nombre ustedes van a entender de qué les estoy hablando. Ella es la CEO de la empresa Nova Eva. Bienvenida, Elizabeth. Hola Sandrita, ¿cómo estás? Padre, qué rico estar aquí con ustedes y compartir un poco lo que Dios ha hecho en nuestra vida y en la empresa. Nosotros felices de tenerte acá y está con nosotros el padre David Joyce. El padre es el director del ESID Medellín y forma parte de los líderes espirituales de la comunidad de empresarios Dios en la Empresa. Padre, bienvenido. Gracias. Y bueno, qué rico tenerlos aquí porque vamos a conocer un poco lo que significa esto de pertenecer a una asociación llamada Dios en la Empresa y de poner a Dios de manera práctica, tangible, en el ámbito laboral. Entonces, Elizabeth, empecemos por ese nombre porque es que a mí me parece divino el nombre, padre. ¿Usted qué piensa? Una empresa que se llama Nova Eva. Háblanos un poquito de Nova Eva. Bueno, Nova Eva, ¿por qué ese nombre? Hubo un momento de mi vida donde me sentía supremamente perdida en cuanto al cuidado personal, los hábitos, la autoimagen, la autoestima. Busqué muchas respuestas en la medicina convencional, en la estética, que al final terminaba siendo vanidad, y en una de estas crisis como autoimagen le dije a Dios: tú me creaste, tú me vas a enseñar qué tengo que comer, me tenés que entregar mi manual de instrucciones de ser humano, porque, o sea, de verdad yo llegué a un punto por un inicio de trastorno de conducta alimentaria que ya no quería vivir. Y en ese momento Dios empieza a través de la palabra. Yo había hecho dietas restrictivas durante 22 años de mi vida por cosas pues que son un poco más trascendentes, y llega este momento después de mi última hija donde me responde Dios a través de la palabra con una lectura del origen de Adán y Eva, cuando Dios le dio la instrucción de que tenían que comer, pues en una oración que hice abriendo la palabra al azar. Y desde ahí empiezo a entender que Adán y Eva son importantes porque fueron las primeras personas que se llenaron de alimento, y empiezo a entender algo durante muchos meses donde empecé a hacer un proceso de investigación. ¿Qué decía la Iglesia Católica frente a lo que son los hábitos alimenticios, frente a lo que es la comida? Porque yo creo que por inspiración del Espíritu Santo el origen del pecado, del mal, fue a través de comerse lo que no se tenía que comer, ¿sí? Y la salvación y la redención se quedó en el cuerpo y la sangre de Cristo, también alimento. Entonces, para mí, como ese inicio del mal y ese acceso a la vida eterna a través de lo que es el alimento me llevó a ver qué dice la Iglesia de lo que es, y encontré pues yo creo que tesoros a través de la palabra, a través de los santos doctores de la Iglesia, respuestas contundentes. Y una de ellas, ya después que llevaba haciendo un ejercicio sin querer queriendo de ayudar a otras personas, porque Dios literal las mandaba en mi casa a través de mis resultados. Muchas decían: venga, yo quiero, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces empecé a hacer un coaching individual que era un poco desgastante, y un día mi esposo me dijo: bueno, tú o montas una empresa, porque fundación no es. Yo tengo 8 hijos, entonces para mí dar tiempo de manera individual no era fácil. Tenemos una empresa también de suplementos, entonces no era tan sencillo. Y mi esposo me dice: montemos una empresa, o sea, conviértelo en empresa. Él siempre ha convertido las ideas en empresa. Y yo le iba a pedirle a Dios que me dé un nombre, y le dije esa noche a la Virgen, le dije: si esto es voluntad de Dios, tú me vas a dar el nombre. Y me despiertan esa noche a las 3 de la mañana y escucho la palabra como en el corazón: Nova Eva. Yo no sabía qué significaba. Y empiezo a buscar a esa hora en Google qué significa. No hay muchas cosas, no hay muchas empresas que se llaman. Y además yo pensaba: me suena Nueva Era. Entonces como que no. Y empiezo a ver que Nova Eva es el primer nombre que le asignaron a la Virgen los padres de la Iglesia. Nueva Eva, o sea, la vieja Eva, que fue la que generó este desastre, que sedujo a Adán, y la nueva Eva, que es María, que al decir sí recibe el nuevo Adán, que es Jesucristo. Entonces por eso se llama Nova Eva. El icono ahí está, la bolita de la mitad es el alma, que necesita ser reparada en sus 5 dimensiones, que ahorita con seguridad hablaré un poco más de esto. La segunda bolita es Eva, que ya está en el cielo, y la tercera bolita, la más grande, es la Virgen. Porque muchas veces pensamos que tener hábitos saludables es como muy mundano, y lastimosamente sucede mucho con algunas mentalidades de católicos, que las cosas de la humanidad son como el mundo, el paganismo.
y hay descuidos en la salud, en la belleza, también en el bienestar financiero, por este pensamiento, pues por no comprender que Jesucristo fue verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Entonces, ahí, por eso está Eva, pero bueno, ya Eva y reparada. valía la pena la historia porque es que realmente era una historia que tenía una profundidad enorme y de verdad, Elizabeth, que tú has sido un testimonio muy bonito y me da mucha alegría ver que has convertido todo eso por lo que pasaste en una empresa que ayuda a tantas personas y que la primera sanada y restaurada fuiste tú. Entonces, de verdad que para nosotros es una alegría tenerte acá. Yo quiero que veamos un video porque ahorita mencionaste a una persona muy especial, entonces yo quiero que veamos este video. Hola, soy Carlos Rueda, gerente general de Nova Eva, esposo de Elizabeth Díaz, coach nutricional de hábitos que fundamos hace 6 años Nova Eva. Y para nosotros Dios en la empresa ha significado estar rodeado de empresarios que ya han puesto a Dios en cada una de las estructuras, en cada uno de los segmentos que maneja la empresa para poder vivir todos en armonía en esto que significa que nos podemos santificar a través del trabajo. Ha sido una bendición enorme poder compartir con otros empresarios y por eso estamos acá. Qué belleza, Elizabeth. Y ahí veíamos a tu esposo, que además nos contabas que todas las ideas las vuelve empresa, pero que además ha sido como ese hombre que te ha acompañado en este camino. También nos contó, padre, que tenía 8 hijos, una familia bendecida, maravillosa y un Dios que gracias a Dios trajo a Elizabeth de nuevo a lo que es la realidad de vivir con él, porque estuvo, ya nos confesó que estuvo en algún momento pensando en cosas que no venían de Dios, ¿cierto? Sí, total. Entonces llegas aquí a la Asociación Dios en la Empresa y consagras la empresa. Y Carlos lo decías, pertenecemos a Dios en la empresa y le entregamos la empresa a Dios. ¿Qué significado tiene para ustedes estar consagrados? Estar consagrado significó, yo creo que es como algo, es como un embarazo. El acto de consagración es el momento de la concepción y de ahí viene un proceso de gestación, ¿sí? En el que se van dando a luz en diferentes momentos, diferentes gracias, dones, como consecuencia de esa consagración. Cuando hicimos el acto de consagración, pensábamos que era como ponerle a Dios toda la empresa para que Él haga lo que quisiera, pero nosotros teníamos nuestro plan, ¿sí? O sea, como ponerle mi plan a Dios en sus manos, como Señor, aquí están los ingredientes para que usted prepare esta torta. Pero significó que Dios nos dijo, no, no son estos ingredientes, son otros, sin cambiar ni la misión ni el propósito de la empresa, pero sí cambió mucho las formas. Entregarle la empresa a Dios significó descubrir que nosotros no podemos, digamos, llevar un mensaje que no vivimos. O sea, fue para mí, yo creo que el regalo más grande de vivir en la coherencia que debe tener el cristiano. Solamente que pensamos que esa coherencia es solamente frente a los 10 mandamientos y a no cometer los 7 pecados. Y si los cometo, pues voy y me confieso. Por lo mismo que decía ahorita, a veces es difícil encontrar a Dios en la humanidad, ¿sí? Pero encontrarlo en los diferentes departamentos, estructuras, encontrarlo en el contenido, en el orden, en las plataformas digitales que nos han representado un reto enorme, en la gestión financiera, administrativa. O sea, yo me he podido encontrar con Dios y con su palabra, incluso hasta en temas financieros. Entonces, esa consagración significó la apertura de un Dios que entró como un asesor, como un auditor, pero sobre todo como el dueño de la empresa, de decir, bueno, muchachos, les voy a decir qué es lo que vamos a hacer con mi empresa. Al final es la empresa de Dios, no es de nosotros. Y ahí, padre, es importante lo que dice Elizabeth, porque entonces ya es Dios el que va a liderar la compañía, su compañía. Muchos creen que la consagración es el fin, pero realmente la consagración es como un principio, ¿no? Entonces, ¿cómo es la preparación a la consagración y cómo se continúa el camino? Pues yo creo que en primer lugar no es simplemente pues, imprimir una hoja y se reza una oración y es algo que tarda en total 30 minutos o 25 minutos. Que haga efecto en mi vida, en mi familia, en mi empresa, es que hago una debida preparación. Pues lo que hicimos el año pasado fue una preparación que tardó 33 días para el momento de la consagración. Y creo que requiere esta cantidad de tiempo para internalizar y meditar, ponderar pues, todo el cambio que implica. Para que no sea simplemente una punta de llegada, pero pues sería como el momento a partir de la cual
que ya comienzo a vivir de forma diferente y vivimos en empresa diferente. Así es. Y Nova Eva forma parte de las empresas que forman parte de la comunidad de empresarios Dios en la empresa, en donde el primer paso es devolverle la empresa al Señor, pero el segundo es que se les note Dios a estos líderes empresariales en el cuidado a sus colaboradores. Entonces, Elizabeth, ¿cómo se cuida a los colaboradores de Nova Eva? Bueno, lo primero es entregarles las verdades que Dios nos puso como en un formato de contenido de formación de las 5 dimensiones de ser, que son espiritual, mental, emocional, física, material y relacional social, ponerlas a vivir ese camino, ¿sí? Hoy pues somos mujeres, menos mi esposo es el único hombre del equipo, sí tenemos otros prestadores, aliados que son hombres, pero ha sido yo creo que parte como del proceso que sean mujeres que necesitaban ser restauradas también. Entonces, que parte de lo que deben hacer es vivir el contenido, vivir lo que es ese autoconocimiento en 5 dimensiones del ser y empezar a implementar esa transformación que solamente la obra de la gracia de Dios a través de la obediencia de hábitos que son sencillos, pero son difíciles a veces, ¿sí? Acompañarlas en ese proceso. O sea, yo soy head coach y dentro de ese entender que es difícil a veces ser jefe, otras veces ser amiga, porque además somos amigas, también son católicas consagradas, o sea, gracias a Dios tenemos un equipo que todo es católico, y llegar a veces como tenemos trabajo, algo que hacer, pero ver a la persona detrás. Siempre le pido a Dios que nos ayude a Carlos y a mí como cabeza a ver almas, que nunca se nos olvide que detrás de la persona, que detrás del colaborador hay un alma y hay una familia y hay una realidad. Otra de las cosas, aunque nosotros somos una empresa pequeña en equipo de trabajo, la misión es grande, el impacto ha sido en miles de personas en algunos países de América, y lo que es increíble es que con tan poquitas personas se pueda operar pues una misión ya de cara a los asientes, no les decimos pacientes sino asientes, como tan grande. Entonces entender que estas chicas que hacen parte del equipo, desde la parte médica, desde la parte administrativa, desde la parte de formación, de la plataforma de formación y desde la parte ya logística y financiera, que es más mi esposo, necesitamos hacernos coaching entre nosotros, necesitamos un programa de bienestar espiritual que lo vivimos todos dentro de la misma realidad. En la iglesia estamos todos como en un grupo concreto de la iglesia, y garantizar e impulsar que tengan ese alimento, o sea, esas conversaciones de escuchar qué pasa en sus vidas, sus crisis, no porque se nos vuelva ya la empresa una fundación, como una vez me dijo mi esposo, define si tienes una empresa o una fundación, porque de verdad que fue difícil, como cuál es el límite de hacer la caridad, pero en qué formato nos llamó Dios. Yo creo que eso ya es algo que está resuelto, pero sí tratar de mantener como ese equilibrio, propiciar esos espacios de diálogo, de encuentro, a veces de conversaciones incómodas, tener un espíritu de vivir en la verdad. No es fácil, porque como jefes a veces escuchar críticas constructivas que son reales, ¿sí? Representa que te puyen el ego, representa que por un lado nosotros venimos de un mundo en el wellness donde es mucho reconocimiento, premios, tapete rojo, VIP, y nuestro equipo de trabajo se convierte en ese aterrizador de la realidad. Entonces el crecimiento que nos representamos mutuamente pues es algo que yo creo que es lo más valioso que tenemos como equipo. Y eso, Elizabeth, perdona, es supremamente importante, porque es que los empresarios padre a veces se confunden en ese lugar, en esa misión que les ha tocado tener, ¿sí? Porque Dios ha decidido que sean líderes. Padre, ¿cómo evidenciar que realmente ellos están cuidando a los colaboradores como Jesús lo haría? Pues diría yo, por un lado, como tener como contacto personal. Pues pongo un ejemplo, pues dependiendo del tamaño de la empresa, pero pues uno hace el esfuerzo de aprender los nombres de las personas con quienes trabajas y saber pues un poco cómo son y qué necesitan o qué son sus sueños, sus preocupaciones. Ese sería por un lado. Diría también como hacer de que ellos se sienten como colaboradores
no tanto en el sentido de que ese es como lo que me corresponde hacer y pues lo redacto o lo entrego, pero más bien que ellos se sienten parte también de la misión, para que no simplemente sean órdenes desde abajo, pero también iniciativas que surgen desde abajo. Y para mí hablaría bien de una cultura en donde pues, quieren hacer crecer la empresa y a través de la empresa pues, hacer cumplir la misión, el propósito. Puede ser también como oportuno que existen espacios de hacer una pausa, de hacer un tipo de reflexión, de interacción, retiro, etc. También habla muy bien pues, de la cultura que favorece y permite a la empresa. Incluso, padre, pues en la cultura que se maneja desde la asociación se habla mucho de los 3 pilares, como del pilar físico, el pilar emocional, intelectual y el pilar espiritual. Y por eso es que también Elizabeth decía con mucha alegría que todos sus colaboradores son católicos, aunque sabemos que muchas veces en el mundo laboral hay personas que no son creyentes y que la misión de los líderes pues es amarlos, ¿no? Total. Y hay que permanecer, digamos, en la construcción y en el aprendizaje. Tenemos ahí en pantalla precisamente una invitación que les queremos hacer, y es que el próximo 13 de noviembre se llevará a cabo en Medellín, por primera vez en Medellín, el encuentro de empresarios, el líder que quiero ser, y el líder que los empresarios como Elizabeth quiere ser es como el discípulo amado. De hecho, Elizabeth y su esposo estarán allí como ponentes, hablándonos del empresario humilde, servicial y compasivo. ¿Qué queremos ser? ¿Qué quieren ser? Entonces, yo sí le quiero preguntar a los dos, a Elizabeth y al padre, ¿qué características debe tener un empresario humilde, servicial y compasivo? ¿Quién va primero? ¿O yo? No, ¿Usted? no quiero. No, usted. Bueno, Elizabeth. Pues que si respondo primero yo. después de que usted hable, ¿yo qué voy a decir? Elizabeth, adelante. Bueno, humilde, Servicial y compasivo. Voy a empezar por compasivo. Hay veces cuando somos predominantes racionales es difícil como ponerte triste con lo que el otro se pone triste porque somos muy diferentes. Pero sí es ponerte en el corazón del otro, no con un sentimiento, sino desde la palabra, ¿sí? Y tener una respuesta desde esa verdad de la palabra para poder saber cuándo hay que dar consuelo, cuándo consejo, cuándo corrección, que eso es lo más difícil, ¿sí? Humilde, yo creo que parte de ser lo más realista que se pueda frente a lo que somos y a lo que no somos, ¿sí? Y socializarlo con el equipo de trabajo para que no se creen expectativas que no son reales, o sea, socializar venga, estos son mis puntos de trabajo, estas son las virtudes que yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude y las estoy ejercitando de esta manera. Es algo que hemos implementado incluso dentro de una estructura de una reunión y ha sido buenísima porque nos ha bajado mucho las expectativas mutuas, ¿sí? Que parte de la humildad, pero que también se ve que hay un trabajo de conversión, de transformación, de crecimiento, que se pone en las manos de Dios, pero que obviamente utiliza los medios humanos. Y servicial, yo creo que esa es la parte más difícil, sobre todo cuando somos cabeza de una organización, porque normalmente la operación es contrato personas para que hagan eso que yo no sé hacer, eso que yo no puedo hacer. Entonces, contrato, de hecho, llaman algunos prestadores de servicios, que me presten un servicio a mí o a mi empresa, ¿sí? Pero un líder cristiano, verdaderamente que actúa como Jesús, está al servicio de esa organización. Y es, yo creo que lo más difícil porque, digamos que como cabeza, no es tan fácil como decir, doy una orden a medicina funcional y simplemente haga los protocolos, y yo reviso y ya, sino que muchas veces representa construirlo juntos, porque hay veces no es solamente el conocimiento que tiene la persona, sino es una operación, es una misión, como decía ahorita el padre. O sea, la parte de servicio yo creo que más se puede vivir es en involucrarnos más allá de los procesos operativos para garantizar que la misión esté fluyendo en las cosas que sean más importantes, ¿sí? Sin entrar pues tampoco en que tengo que escoger el color del papel, servilleta de la oficina, o sea, no, tampoco en ese detalle, pero sí de lo que sepamos que es vital. O sea, decirle a nuestro equipo, estoy aquí para construirlo contigo, porque a veces ellos tampoco. Padre, así rapidito, ¿cómo es un líder humilde, servicial y compasivo? Yo diría humilde porque se base
en la verdad. Y porque reconoce de que no siempre va a tener la razón o la mejor idea, o incluso a veces como hay cosas que hasta la persona que trapea puede tener como la idea clave o la pieza clave que hace como para desenredar una situación o tener como un punto de éxito. Diría servicial porque al fin de cabo pues no es yo con una posición de poder, domino, pues humillo, tiene a todas las personas como corriendo para hacer lo que yo quiero. Pues ese no es ningún como lugar de trabajo atractivo o agradable en donde compartir 8 horas de todos los días. Y compasivo, yo creo que también pues esta palabra habla mucho del hecho de que si yo reconozco que cometo errores, de que pues que el otro puede tener como una idea mejor que yo, también pues este es en doble vía, porque este me permite a mí también como poder tener una relación con las personas que trabajan conmigo de que si cometen errores, está bien. Y uno pues sale adelante. Y lo peor sería pues hacer que todos quieren esconder lo que han hecho mal, ¿sí? Total. Porque luego uno no lo descubra. Está Y es todo que a como veces- metido por debajo de A veces, del padre, tapete. hacernos vulnerables nos hace más grandes, yo creo. Bueno, ya estamos llegando al final del espacio y yo quiero contarles que todos los empresarios que están escuchando esto, que algo les llega a su corazón, pueden escribirnos al correo que aparece en pantalla o llamarnos y comunicarse con nosotros para formar parte o para conocer qué es esto de la comunidad de empresarios Dios en la empresa. Elizabeth, muy rápidamente, ¿por qué le dirías a un empresario que forme parte de la comunidad Dios en la empresa? Bueno, me pongo en el contexto de Colombia específicamente, que es donde estamos, porque el conocer empresarios de países más grandes, empresarios con equipos enormes, de miles de empleados, es demasiado inspirador frente a lo que nosotros podemos hacer en la misión como ciudadanos de un país que tiene una problemática súper concreta hoy y que muchos están pensando hoy me voy del país, y realmente cuando uno conoce en las cumbres a estos empresarios católicos, cristianos también, que la misión es también hacer país. O sea, para Carlos y para mí ha sido, yo creo que de las cosas más inspiradoras frente a una misión también por país y continente. Y porque para es América. nosotros, Elisa, ustedes han sido muy inspiradores porque han sido una familia, que es la primera empresa, una familia de Dios, y han sido un ejemplo para la comunidad de empresarios. De hecho, digamos que se han dispuesto a servir, porque servir no es solo dentro de la empresa, servir es también al entorno y tratar de impactar. A todos ustedes les agradecemos mucho, padre, Elizabeth, gracias por haber estado acá y los esperamos el próximo domingo aquí en nuestro espacio Dios en la empresa.